Muy buenos días para todos nuestros amados hermanos. Amén. ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Rogamos que la paz de Cristo sea con cada uno de los presentes, que pueda llenar nuestros corazones y que el estudio que vamos a realizar en este momento sea de gran bendición para cada uno de los presentes. Amén. Pero antes vamos a pedir la dirección divina, la dirección del Santo Espíritu de Dios, que es el único que nos puede ayudar a comprender lo que vamos a presentar en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuánta gracia te damos por estar aquí reunidos para estudiar tu santa palabra. Amén. En este momento rogamos que tu Espíritu Santo, que la inspiró, sea nuestro maestro, nuestro director, y que nos ayude a comprender el verdadero sentido de la Escritura. Amén. Rogamos, Padre, por cada uno de los presentes y también por aquellos que van a escuchar por la internet, que tu Espíritu Santo le pueda guiar, dirigir y que puedan comprender tu palabra de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Amén. Bendícenos con tu presencia en este momento, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a presentar en esta mañana es un tema muy importante y lleva por título No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cuánto creen que estamos viviendo en el tiempo del fin? Amén. Amén. Amén, hermano. Todos creemos entonces que estamos viviendo en el tiempo del fin y este tema nos ayuda a estar del lado de Cristo, del lado correcto en este tiempo del fin. Y es muy fácil de comprender. La palabra de Dios dice que lo entendido, ¿qué sucederá? Entenderán. Lo entendido, entenderán. Que el Señor permita que podamos ser de lo entendido, que podamos comprender que no hay nada nuevo debajo del sol, como lo dice la palabra de Dios. Que la historia se repite una y otra vez y nosotros debemos elegir el lado correcto de la historia, que es el lado de Cristo Jesús. Amén. Ignorar este tema puede costarnos la pérdida de la salvación en Cristo Jesús. Por eso debemos prestarle mucha atención y con la ayuda del Espíritu Santo comprender el significado que tiene para nosotros este importante tema, que lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios y el espíritu de profecía, nosotros vamos a comenzar el estudio citando la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios allí en Eclesiastés, en el capítulo 1. Eclesiastés en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10. ¿Hay algo que se pueda decir aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ahora vamos a leer en la versión popular los mismos versículos para comprenderlo mejor. Dice el versículo 9: no habrá, nada habrá que antes no haya habido. Repito, nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. No hay nada nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga: esto sí que es algo nuevo. Pero aún eso
ya ha existido siglos antes de nosotros. Y la Biblia de la palabra, otra versión de la Biblia, voy a leerlo, dice: lo que fue, sucederá. Lo que se hizo, se hará. Nada nuevo bajo del sol. Versículo 10. Y aunque alguien te presente cualquier cosa como nueva, seguro que ya existió en los siglos precedentes. En otra palabra, estos versículos aclaran muy bien el título de nuestro tema, que es que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Otro versículo está en Eclesiastés 3:15. Vamos a ver allí qué dice la palabra de Dios. Eclesiastés 3, versículo 15. Dice la versión Reina Valera: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Lo voy a leer en la versión popular. Dice: nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Dios hace que el pasado se repita. Y la Biblia de la palabra dice: lo que es, ya fue. Lo que será, ya sucedió. Pues Dios recupera lo pasado. Así que hemos podido ver muy claramente en estos versículos que no hay nada nuevo debajo del sol. Por lo tanto, estudiando lo que sucedió en el pasado, nosotros podemos comprender el presente, ¿sí o no? Amén. Por eso tenemos que estudiar todo lo que ha ocurrido en nuestra historia pasada. Todo lo que ha ocurrido en el pasado derrama luz sobre el presente. Amén. Ejemplo de eso, vamos a ver la reforma. Está escrito en el espíritu de profecía que la mayor necesidad de la iglesia es una reforma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estudiar la reforma del pasado, los reformadores, y de acuerdo a cómo ocurrió la reforma en el pasado, será la reforma ¿dónde? En el presente, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Pero vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. Vamos a ver allí en el conflicto de los siglos. La página 15.2, allí el espíritu de profecía nos aclara la misma verdad que dice la palabra de Dios. Página 15.2 en la introducción del conflicto de los siglos. Dice allí la palabra inspirada de Dios: en el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser. Lo que ha sido, volverá a ser. La historia se repite. En otra palabra, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. ¿Cuál es la circunstancia agravante? Que la lucha venidera será más intensa que en el pasado. Que si los reformadores pasaron por una circunstancia difícil, lo que Dios utilice hoy en la reforma va a ser mucho más difícil que en el pasado. ¿Están entendiendo? Amén. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si fuese posible, engañaría a los escogidos mismos.
Sigue diciendo la palabra inspirada de Dios. Al revelarme el Espíritu de Dios, las grandes verdades de su palabra y la escena del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura, que se va acercando con tanta rapidez. Con este fin he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo, que han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la iglesia amiga del mundo, y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas exponiéndola hasta la muerte. En esos anales podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. En esta historia pasada podemos ver un anticipo. Aquí dice del conflicto que nos espera, pero es del conflicto que ya nosotros hemos entrado de lleno. Estoy aclarando esta cita. Un anticipo del conflicto que nos espera para ella en el tiempo que escribió, pero ya nosotros estamos en ese conflicto. Considerándolo a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación de su espíritu, podemos ver descubierto la estratagema del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados sin mancha ante el Señor a su venida. ¿Cuántos quieren evitar estos peligros? Amén. Entonces, mediante la historia pasada podemos ver descubierto toda la trampa del enemigo que hoy debemos evitar. Sigue diciendo la pluma inspirada, los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de la reforma que se dieron en siglos pasados son hechos históricos, hartos y conocidos y universalmente aceptados, que nadie puede negar. Esa historia la he presentado brevemente, de acuerdo con el fin y el objeto de este libro, y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en forma compatible con una clara inteligencia de las enseñanzas consiguientes. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador ha reunido los hechos y presentado en poca línea un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y los puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de la reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. El objeto de este libro, en este caso el conflicto de los siglos, no consiste tanto en presentar nuevas verdades. No consiste tanto en presentar nuevas verdades. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Estoy aclarando yo. Relativa a la lucha de pasadas edades, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Con acontecimientos futuros. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Y no que se repite, se está ya repitiendo. Sigo leyendo. Sin embargo, cuando se consideran los tales hechos y principios como formando parte de la lucha empeñada entre la potencia de la luz y de la tiniebla, todo esos relatos del pasado cobran nuevo significado. Y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir. Una luz que proyecta rayos sobre el futuro, alumbrando el sendero o el camino de lo que, como los deformadores de los siglos pasados, serán llamados hoy, aún a costa de sacrificar todo el bien terrenal, a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén.
¿Cuánto creen que Dios lo está llamando hoy? Amén. Hermano, necesitamos entonces estudiar cómo fue la reforma en el pasado, porque de esa misma manera la historia se repite y va a ser la reforma ¿en qué lugar? Presente. Ahora en el presente. Voy a leer otra cita del conflicto de los siglos que está en la página 343.1. 343.1. Dice allí, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. Analogía es decir parecido. En cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre lo mismo. Son siempre Lo mismo. los movimientos importantes de hogaño, que es hoy, concuerdan con los de antaño, que es en el pasado. Y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron, encierran lecciones de gran valor para lo nuestro. En otra palabra, todos los movimientos importantes de reforma del pasado derraman luz para el presente. En otra palabra, la historia se vuelve a repetir. Y no solamente se vuelve a repetir, sino que se está repitiendo la historia nuevamente. Vamos a leer una cita acerca de la reforma que está en el evangelismo. Está en el evangelismo en la página 222.3 y 222.4. Dice allí que la reforma crea oposición. ¿Qué crea la reforma? Oposición. ¿Tuvieron oposición los reformadores del pasado? Entonces los del presente, ¿qué van a tener? Oposición. Hay predicadores que predican paz cuando Dios no ha hablado de paz, que dicen que la reforma del pasado tuvo oposición, pero la del presente no va a tener oposición. Eso es falso, eso es incierto. Porque la reforma que crea Oposición. es el subtítulo que viene aquí en Evangelismo y lo voy a leer y dice: Jesús y sus discípulos estaban rodeados de envidia, orgullo, prejuicio, incredulidad y odio. Los hombres estaban llenos de falsas doctrinas y nada sino el esfuerzo unido y perseverante podía producir alguna medida de éxito. Pero la gran obra de salvar almas no podía hacerse a un lado porque hubiera dificultades que vencer. Está escrito acerca del proceder del Hijo de Dios, que no se cansará ni desmayará. Hay una gran obra ante nosotros. La obra que empeña el interés y la actividad del cielo ha sido confiada a la iglesia de Cristo. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a cuánta criatura. A toda criatura. La obra que debemos realizar en nuestros días encuentra las mismas dificultades a las cuales Jesús hubo de hacer frente. La misma. Dificultades. ¿Qué pasa con la historia? Repite. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Sigue leyendo. Las mismas dificultades que enfrentaron los reformadores en todo los tiempos han tenido que vencer. Y debemos colocar nuestra voluntad del lado de Cristo y avanzar con firme confianza en Dios. Amén. La historia se repite y tenemos que estar del lado de ¿quién? De Cristo. Del lado de Cristo, porque hay solamente dos lados. O del lado de Cristo o del lado de ¿quién? De Satanás. O del lado de Satanás. Por eso debemos hacer nuestra elección con la ayuda del Señor siempre del lado de ¿quién? De Cristo. Del lado de Cristo. Y vamos a leer otra cita en el conflicto de los siglos, en la página 95.2. Página 95.2. Vamos a ver aquí una ilustración de lo que acabamos de leer.
Vamos a ver como ejemplo a un reformador que se llamaba Juan Hus. La iglesia había apostatado y se había corrompido. Y él pasó por momentos difíciles. Pero recordando la historia pasada de lo que sucedió en los días de Cristo, él pudo ver que la historia se estaba repitiendo y le fue aclarado su camino. Y su perplejidad, su preocupación desapareció al comprender que no hay nada nuevo debajo del sol y que la historia se repite. Vamos a leer aquí, dice el conflicto de los siglos. El espíritu de Hus, de Juan Hus, el reformador, parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la iglesia trataba de aniquilarle, lanzando sus rayos contra él, él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la Iglesia Católica Romana como la esposa de Cristo y al Papa como el representante y vicario de Dios en la tierra. Lo que Hus combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad de la iglesia era justa e infalible como él la creía, ¿por qué él se veía obligado a desobedecer a la iglesia? Acatarla, obedecer a la iglesia era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que Hus no podía resolver. Y la duda le torturaba hora tras hora. ¿Cuál era el problema que él no podía resolver? Que si la iglesia era justa e infalible, ¿por qué si él le obedecía era pecar? Bueno, vamos a ver la solución que él tuvo que buscar en la historia. Dice aquí: la solución que por entonces le parecía más plausible, más recomendable, más admisible, más aceptable, es decir, la solución que por entonces le parecía más plausible o aceptable, era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador. ¿Están viendo cuál era la solución más aceptable para él? Que se estaba repitiendo lo que había ocurrido en los días de ¿quién? El Salvador. En los días del Salvador, en los días de Cristo. ¿Qué sucedió? Vamos a seguir leyendo. A saber, que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos y que usaban su autoridad legal con fines inicuos. Esto le decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quien él siguiera predicando la máxima, aquella de que los preceptos de la Santa Escritura transmitidos por el entendimiento son los que han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios hablando en la Biblia y no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes era el único guía infalible. Él tuvo que reconocer Juan Hus que en su tiempo había ocurrido lo mismo que ocurrió en los días de Cristo, que la iglesia se había corrompido y había dejado de seguir la palabra de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios. Por eso él se veía obligado a no obedecer lo que decían los sacerdotes, los prelados, los papas, porque ellos se habían apartado de la palabra de ¿quién? De Dios. De la palabra de Dios. Pero que la verdadera guía infalible era la palabra de ¿quién? De Dios. Expresada en la Santa Biblia. Eso resolvió la situación que él pasó y hoy puede suceder lo mismo, ¿sí o no? Amén. Hoy puede suceder lo mismo, no que puede suceder lo mismo, sino que la historia se está repitiendo nuevamente y está sucediendo ¿qué cosa? Lo mismo. Está sucediendo lo mismo. Muchas iglesias se están apartando de Dios.
muchas iglesias están apostatando de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros debemos seguir a la ley y al testimonio. Si la iglesia se aparta de lo que dice la palabra de Dios, ¿debemos obedecerla? Como Juan Hus. No debemos obedecer a los hombres que se apartan de la palabra de ¿quién? De Dios. De la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver otro caso que derrama luz sobre que no hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a estudiar ahora sobre un profeta que su historia se va a volver a repetir. El profeta de fuego. ¿Qué profeta es? Elías. El profeta Elías, correcto. El profeta Elías vivió en un tiempo de apostasía, donde el pueblo de Dios se había apartado de la palabra de ¿quién? De Dios. Se había apartado de la palabra de Dios. Y Elías hizo regresar el pueblo ¿a quién? A Jehová. Hizo regresar el pueblo ¿a quién? A Jehová. Pero Elías era una representación de otros Elías que habían de venir. Vamos a leerlo en la palabra de Dios, en Malaquías 4, 5 y 6. ¿Quién me puede ayudar a buscarlo ahí? Malaquías 4, 5 y 6. Dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, que antes que viniera Cristo a este mundo, Dios iba a enviar ¿a quién? ¿A quién Dios iba a enviar? Al profeta Elías. ¿Y quién era el profeta Elías que fue enviado para preparar el camino de Cristo? Juan el Bautista. ¿Cuántos creen que fue Juan el Bautista? Amén. Ahora, ¿dónde tuvo que predicar Juan el Bautista? En el desierto, porque no se le permitía predicar en los templos. Los templos, las iglesias fueron cerradas a la predicación ¿de quién? De Juan el Bautista. Y quiero decirle que aunque muchos lo escucharon, la mayoría no lo aceptaron como el Elías que había de qué, como el Elías que había de venir. Vamos a leer allí en San Mateo, capítulo 17, del día al 13. San Mateo, capítulo 17. Ahora vamos a verlo allí, del 10 al 13. Nuestra hermana lo va a leer. Perfecto. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí está, hermano. Los discípulos entonces preguntaron: ¿por qué los escribas dicen que primero quién tenía que venir? Elías. ¿Y qué le dijo Cristo? Afirmó: Elías viene y va a restaurar ¿cuánta cosa? Toda la cosa. Pero después en el versículo 12 aclara: yo le digo que ya Elías vino y no lo reconocieron. Elías vino Y no lo reconocieron. ¿Ve cómo la historia se repite? Más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Y dice que la historia con quién se iba a repetir, con el Hijo del Hombre. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Y cuando Cristo hizo esta aclaración, entonces los discípulos entendieron que de quién le estaba hablando. De Juan el Bautista. ¿Ve cómo la historia se repite? ¿La historia se qué? Se repite. La historia se repite. Vamos a leer ahora en San Mateo 11, 14 al 19. San Mateo 11,
Amén. Amén. Dice Mateo 11 del 14 al 19. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí está, hermano. Si lo quieren recibir, Juan el Bautista era el Elías que había de ¿qué? De venir. Pero esa profecía no queda ahí. Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo y hay un tercer Elías que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Cuánto quieren ser de ese Elías? Amén. Y hermano, de la misma forma que no se recibió a Juan el Bautista, el tercer Elías no va a ser recibido. Y van a tener que predicar desde el desierto. Pero así como Juan tuvo éxito y fue recibido por muchos, muchos también van a recibir al tercer Elías que ha de venir. Voy a leerle una cita del Espíritu de Profecía. En A fin de conocerle 55.2. Donde el Espíritu de Profecía afirma esta misma verdad, que el trato que se le dio a Juan el Bautista, el trato que se le dio a Cristo y a todos los reformadores, es el mismo que vamos a recibir hoy, porque no hay nada nuevo debajo del sol y la historia se repite. Dice allí, ¿cómo trataron los hombres a Cristo cuando Él vino? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es hoy. Así es Hoy. No hay nada nuevo. Se repite esta historia, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, y se repetirá vez tras vez antes de que venga el Señor en la nube de los cielos. Los engaños de Satanás estarán sobre todo los que moran en la tierra, pero son los mismos engaños ¿de cuánto tiempo? Del pasado. Los mismos engaños del pasado. Estudiando el pasado, nosotros podemos saber lo que ocurrirá en el presente. Y en palabras de vida del gran maestro, en la página 134.3, 134.3, sigue diciendo allí cómo la verdad, cómo la historia se vuelve a repetir. Dice allí la palabra inspirada de Dios, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto se cumplió en la vida terrenal de Cristo. Él era leal a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y los requerimientos humanos, poniendo a un lado que se habían ensalzado en su lugar. ¿En qué lugar? En lugar de la palabra de Dios. Por causa de esto, fue aborrecido y perseguido. Por poner a un lado la palabra de los hombres y poner en primer lugar la palabra de Dios, que Cristo fue Aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Esta historia Se repite. Las leyes y las tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley y la palabra de Dios. Y los que son fieles a los mandamientos de Dios hoy sufren oprobio y persecución. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios? Amén.
¿Qué vamos a sufrir? Oprobio y persecución. Cristo, por causa de su fidelidad a Dios, fue acusado como violador del sábado y como blasfemo. Violador del sábado. Y blasfemo. Fíjense, el Señor del sábado, acusado como violador ¿de qué? Del sábado. Se declaró que él estaba poseído por un demonio. Poseído. Por un demonio. Y se lo denunció como Belcebú. De igual manera, sus seguidores hoy son acusados y calumniados. De igual manera, sus seguidores hoy, ¿qué son? Acusados y calumniados. Así espera Satanás inducirlo a pecar y deshonrar a Dios. Pero en ningún momento debemos pecar. Amén. Sino sabiendo que la historia se repite, debemos estar gozosos de ser tratados como lo fue tratado ¿quién? Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a ver otra cosa que se va a repetir. Son los falsos profetas. ¿Qué cosas se van a volver a repetir? Los falsos profetas. Vamos a leer allí en la palabra de Dios en Mateo 24, 11 y versículo 24. ¿Quién me puede ayudar a leer la palabra de Dios? San Mateo 24, versículo 11 y el versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el Ve- versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Que se levantarán muchos falsos Profetas. Hermanos, se levantaron falsos profetas en el pasado, lo hay en el presente y lo habrá en qué lugar? En el futuro. En el futuro. Por eso tenemos que estudiar cuando un profeta es verdadero y cuando un profeta es Falso. falso. Hoy se están siguiendo a muchos falsos profetas. Vamos a leer una cita inspirada del Espíritu de Profecía. En el deseado de toda la gente, página 584.3. Deseado de toda la gente, página 584.3. Comentando el versículo que dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice la palabra de Dios en los días de Cristo. Miren lo que pasó. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas, al desierto. ¿Y a qué lugar? Soledad montañosa. Hermano, esta historia se está repitiendo. Incluso a mí me toca bien de cerca. Yo tengo familia que han sido arrastradas por una falsa profetisa a la soledad montañosa. Y terribles son los resultados de seguir esa falsa profetisa. Especialmente en Cuba he visto los resultados de seguir esa falsa profetisa. ¿Cuántos matrimonios he visto que se han separado porque uno quiere irse para la soledad montañosa y para el desierto y la esposa no quiere ir, o viceversa? Conozco casos en que el esposo quiere ir, la esposa quiere ir, pero el esposo no quiere ir y se han separado. Los lugares de campo rodeados de montaña, ellos dicen que allí no, en esos poblados no, que tienen que irse para los lugares bien apartados, donde vivan solamente ellos solos, y sin relacionarse con los mercados, con el sistema. Es decir, he visto a hermanos que han bajado
de esa montaña inválido, malnutrido, porque allí no han tenido lo necesario para nutrirse correctamente. Y han ido para las soledades montañosas, movido hoy, eso está ocurriendo ahora mismo. Muchos hermanos están en las soledades montañosas, guiados por falso ¿qué? Profeta. Por falso profeta. Es decir, que dice aquí, en el deseado mago, hechicero, que pretendían tener un poder milagroso, arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. ¿Para qué día fue dada? Para los últimos días. Por eso, esa misma historia se está repitiendo, porque no hay nada nuevo debajo Del sol. se trataba de una señal del segundo advenimiento de Cristo. Por lo tanto, si esto está ocurriendo, la venida de Cristo está cerca o lejos. Cerca. Hermano, la venida de Cristo está muy cerca. Amén. Y aunque por un lado nos da tristeza ver a los hermanos que van para esas soledades montañosas, movimiento fanático, ¿movimiento de qué tipo? Fanáticos. Fanático, como lo llamaron los pioneros adventistas. Cuando comenzó, se levantaron muchos movimientos fanáticos, que ellos le llamaban opositores a la verdad, o movimientos erróneos y subversivos, que de eso vamos a hablar en otro tema más adelante. Vamos a hablar de esos movimientos erróneos subversivos, cómo evitarlo y cómo prepararnos para el reino de los cielos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidados con seguir a los falsos profetas, que la historia se está repitiendo nuevamente. Y nosotros tenemos que estar listos para conocer cuándo un profeta es verdadero ¿Y cuándo es falso? y cuándo es falso. Otra cosa que tenemos que tener presente es que en relación con la persecución y el rechazo a los fieles, en el pasado hubo persecución y rechazo a los fieles, tal como lo dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo allí en San Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 10. San Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 10. Dice así: La hermana nos va a ayudar en esta lectura. entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Gran tribulación, aborrecido por toda la gente, traicionándose unos a otros y unos a otros. ¿Qué cosa? Y unos a otros aborreciéndose. Hermano, esa historia ya ocurrió en el pasado y se repetirá en el futuro, o se está repitiendo. Se está repitiendo. Hermano, se está repitiendo, y como dice el hermano Josué, se repetirá también en el futuro. Voy a leer en el deseado de toda la gente la página 583.1 y 2, comentando estos versículos. Vamos a leer la pluma inspirada. Dice la pluma inspirada acerca de la persecución a los fieles en el pasado. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos, e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y otros cristianos. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se lo arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos sentencia de muerte.
eran hombres de quien el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Se repite la historia de la crucifixión en los discípulos ¿de quién? De Cristo. Dice aquí que matándolos, los judíos crucificaban de nuevo ¿a quién? A Dios. Y ahora dice allí en el deseado, así sucederá nuevamente. Y así está sucediendo. Nuevamente. Miren lo que sigue diciendo. La autoridad harán leyes, autoridades religiosas, por supuesto, harán leyes para restringir la libertad, ¿qué cosa? Religioso. La libertad religiosa. Tú no puedes predicar, tú sí puedes predicar. El manual dice que sí. Tú predicas lo que predicó Juan el Bautista, usted no puede predicar en esta iglesia. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad. Asumirán el derecho que pertenece solamente a quién. A Dios. Y pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios puede regir. Aún ahora mismo están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. ¿Quién le va a poner límite? Dios. Hay un límite que no pueden. Pasar. No debemos tener temor porque Amén. Dios le ha puesto límite. Amén. Amén. Dios interpondrá en favor de su pueblo leal que observa su mandamiento. Amén. ¿Cómo se llama su iglesia? El pueblo leal que guarda ¿qué cosa? Su mandamiento. No es por el nombre, Amén. es por la lealtad. Amén. ¿Es por qué? La lealtad, la fidelidad. Es por la fidelidad. Y hermano, vendrá persecución, pero en medio de la persecución Dios interpondrá y defenderá a su pueblo leal que guarda ¿qué cosa? Su mandamiento. Que guarda su mandamiento. Vamos a ver otras citas. Otra cita. Una más. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351.2. Dice la pluma inspirada de Dios. Estas lecciones son para nuestro beneficio. Todas las lecciones del pasado son ¿para qué? Nuestro beneficio. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque está por sobrecogernos un tiempo que probará a las almas de los hombres. Estamos en ese tiempo. Amén. Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de proceder a su segunda venida. Dijo Cristo, oiréis de guerras y rumores de qué, porque se levantará nación contra nación y reino, y habrá enfermedades y hambre, terremotos por los lugares, y todas estas cosas serán principio de qué, de dolores. San Mateo 24, 6 al 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los últimos días. ¿Más directamente a qué día? A los últimos días. Se cumplieron parcialmente en el pasado y se aplican ¿a qué tiempo? Ahora presente. No hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemne. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. La controversia pasada han de revivir. Controversia pasada han de ¿qué? Revivir. Y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera en la escena que han de producirse en nuestro mundo. Ya se están produciendo. La historia se está, ¿qué cosa? Repitiendo. Controversia pasada están reviviendo. La controversia de los días de los reformadores. La controversia de los días de Cristo se está, ¿qué cosa? Se está repitiendo. ¿Se está qué? Repitiendo.
se está repitiendo. Vamos a ver otra cosa que se está repitiendo hoy, que lo dice la Biblia y lo dice la palabra de Dios. Se está repitiendo las mismas condiciones sociales que hubo en Sodoma y Gomorra y que hubo también en qué cosa, que hubo también en el diluvio. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. En Romanos 9:29. Alguien que me pueda leer Romanos 9:29. ¿Quién me puede ayudar? Aquí. Dice Romanos 9:29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Si Dios no hubiera dejado un remanente, hubieran llegado a ser como ¿quién? Como Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra. ¿Ve cómo la historia se vuelve a repetir? ¿Se puede llegar a ser como Sodoma? ¿Sí o no? Sí. Ocurrió en el pasado y está pasando en la actualidad. Vamos entonces a leer en San Lucas 17:26 al 30. Alguien que me pueda ayudar a leer esos versículos. San Lucas 17:26 al 30. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir que ahora, antes de la venida de Cristo, en el tiempo que nosotros estamos, se está repitiendo la misma historia de Sodoma y ¿qué cosa? Y Gomorra. Y realmente, si Dios no hubiera dejado un remanente en su iglesia, esta se hubiera convertido como ¿qué? Como Sodoma. Así lo dice el Espíritu de Profecía en el libro Eventos de los Últimos Días. Hubiéramos llegado a ser como ¿qué? Sodoma y Como Gomorra. Habíamos llegado a ser como Capernaum. Allí lo dice también la palabra inspirada de Dios. Pero hermano, aunque la historia se repite, nosotros debemos imitar solamente lo malo, lo bueno de la historia. Lo bueno de la historia. ¿Cuánto quieren imitar lo bueno de la historia? Amén. Vamos a leer entonces lo que dice la pluma inspirada en Testimonio para los Ministros, la página 116.2 y 3. Testimonio para los Ministros, página 116.2 y 3. Nos hallamos en el umbral de grande y solemne acontecimiento. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. No hay nada nuevo Debajo del sol. Ve cómo lo afirma el Espíritu de Profecía. Textualmente dice allí, la historia pasada se Repetirá. y yo añado que la historia pasada se está repitiendo, ¿sí o no? Amén. Viejos conflictos surgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquier. El peligro asediará a los hijos de Dios, ¿por qué? Por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando la violencia toda la cosa que hay sobre la tierra. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel. Tenemos que estudiar el Apocalipsis en relación Con Daniel. porque la historia se repetirá. La historia, Se repetirá. mire cuántas veces lo dice el Espíritu de Profecía. Nosotros con toda nuestra ventaja religiosa debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Debiéramos saber hoy mucho más. De lo que sabemos. Amén. Cuán pocos saben hoy en las iglesias
que la misma historia de la reforma es lo que se repetirá hoy, ¿sí o no? Amén. Como mismo llamaron a los reformadores, así nos van a llamar a nosotros ¿cuándo? Ahora. Hoy. Y de la misma forma que llamaron a Cristo, es como nos van a llamar a nosotros ¿cuándo? Hoy. Es como nos van a tratar a nosotros hoy. Voy a ir concluyendo diciéndole a nuestros amados hermanos que hemos visto en nuestro tema que no hay nada nuevo debajo del sol. Hemos visto que la historia pasada se va a volver ¿a qué? A repetir. Y no solamente que se va a volver a repetir, sino que se está repitiendo. Que debemos imitar lo bueno o lo malo. Lo bueno. Siempre debemos imitar lo bueno de la historia para que hoy nosotros podamos estar del lado correcto o incorrecto. Correcto. Podemos estar del lado correcto. Amén. Entonces quiero preguntarle, ¿cuánto han entendido que no hay nada nuevo debajo del sol? Amén. Amén, hermano. Que Dios le bendiga. Hay una autora inspirada que dijo, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. No tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la historia pasada. Amén. Porque un pueblo que olvida su historia pasada lo vuelve a repetir. Por lo tanto, no debemos olvidar el pasado para no repetir lo malo de qué? Del pasado, sino repetir lo bueno. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Que el Señor nos guarde. Y aunque la historia pasada se vuelva a repetir, ¿cuántos de los presentes quieren elegir el lado correcto? Amén. Hermano, que Dios les bendiga en esta mañana. Es mi deseo y oración. Amén. Vamos a inclinar el rostro para terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través de tu Santo Espíritu. Amén. Te damos gracias porque con tu ayuda divina hemos podido comprender que no hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Hemos podido comprender, mi Dios, que la historia pasada se está repitiendo y que hoy debemos elegir estar del lado de Jesucristo, del lado de la verdad y del lado de tu pueblo fiel. Amén. Bendice a cada uno de los presentes, mi Dios, y también bendice a todos aquellos que aunque no estén presentes, van a escuchar con interés este tema y lo van a compartir con otros fieles. Amén. Que tú le bendigas ricamente y que ellos también puedan estar en este tiempo en el lado correcto de la historia que se está repitiendo. Amén. Bendícenos a todos y que tu bendición nos acompañe ahora y siempre. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro canal Una Voz que Clama en el Desierto. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima.